Cave Canem, Cave Canem, Cave Canem, el podcast de Roma que vale un imperio con Charlie y Diego. Cave Canem, Cave Canem, Cave Canem, el podcast de Roma que vale un imperio con Charlie y Diego. Cave Canem, Cave Canem, Cave Canem, Cave Canem, el podcast de Roma que vale un imperio con Charlie y Diego. Hola, hola, gente del Cave Canem. Gladius, vale, ya te han oído, ahora ya para. ¿Pero qué capítulo es este? Es el capítulo 24 y se lo dedicamos a Maribel Bofill, del blog Gladiatrix en la Arena, porque desde el primer día ha creído en Cave Canem y lo ha apoyado con una gran generosidad. ¿Pero quién es Maribel Bofill? Profesora de formación, apasionada de la música y la antigua Roma, creadora del blog Gladiatrix en la Arena, miembro de Divulgadores de la Historia, articulista en la revista 5 Noticias, de Histórica, colaboradora en varios blogs y podcasts, da charlas sobre Roma. Aquí en Cave Canem la queremos mucho por su talento y su gran humanidad. Y nos ha dado la gana, mira, somos así, de dedicarle este capítulo, el 24. Y todas estas cosas hay que decirlas. Las legiones romanas también están contigo, Maribel. ¡Ey! El legionario del escudo color arcoíris. Tampoco hacía falta tanto tuneo. Que vamos a combatir al enemigo, no a enamorarlo. El profesor Violán nos acerca hoy la locución latina festina lente. La voz inicial es de Ferran Badía. Festina lente. Apresúrate despacio. Festina lente. Vísteme despacio que tengo prisa. Este sería un equivalente castizo al axioma romano festina lente, que significa apresúrate despacio. Es una expresión latina que se atribuye al emperador Augusto en sus desvelos por ser un gobernante resuelto, pero al mismo tiempo prudente. Es una aparente contradicción. ¿En qué quedamos? ¿Rápido o despacio? Tiene su intríngulis. La rapidez no ha de ir desprovista de cuidado. Hay decisiones que deben ser rápidas, pero deben ser bien pensadas, porque de lo contrario el tiempo que ganas al comienzo lo pierdes después al no conseguir tu propósito. Determinación, sí. Precipitación, no. Podríamos asociar la frase al paso del elefante. Mucho se lo piensa este paquidermo, pero una vez ejecuta la orden, la decisión cae con toda su contundencia. ¡Muy bien! ¡Lo ha hecho muy bien! Lo ha hecho fantástico, porque es doctor en comunicación, periodista y escritor. Toma ya, Violán. Hablando de escritores, escuchemos el alter ego de Santiago. Amén. Soy Santiago y me dirijo a vosotros, oyentes del podcast Cave Canem, de manera directa, sin rodeos, como hablaban los romanos cuando lo importante estaba en juego. Gracias por estar ahí, por escuchar, por seguir creyendo que la historia no es pasado muerto, sino una advertencia permanente. Mi último libro pone punto final a la trilogía romana y lo hace con una idea clara. Roma no se entiende desde la épica cómoda, sino desde el conflicto. Roma fue ambición, estrategia, miedo, lealtad y traición. Fue grande porque supo resistir, pero también porque cometió errores. He querido contar eso, cómo se ejerce el poder cuando todo tiembla, cómo la virtus se mide en momentos límite y cómo el fatum no pregunta, simplemente llega. Escribir sobre Roma es escribir sobre nosotros. Cambian los nombres, cambian las togas por trajes, pero las decisiones son las mismas. ¿Hasta dónde llegar para conservar el poder? ¿Qué se sacrifica en nombre de la República?
¿Quién paga el precio? Historia magistra vitae. Roma enseña, pero solo a quien quiere escuchar. Y a veces, como bien sabéis, también muerde. Cabe Canem. Este cierre de trilogía no busca tranquilizar, busca interpelar. Quiere que el lector salga con dudas, con preguntas, incluso con incomodidad. Porque la historia que no incomoda no sirve. Roma no fue eterna por casualidad, sino porque supo enfrentarse a sus propias sombras, aunque no siempre saliera victoriosa. Que el nuevo año traiga pax, salud y tiempo, que es el bien más escaso, para leer, escuchar y pensar. Y gracias por seguir ahí, oyentes de Cabe Canem. Valete, y recordad, fortuna audaces juvat. Lo he leído en algún medio y no les falta razón. La imagen divulgada por los Estados Unidos de Trump con el dictador venezolano Maduro y su esposa, con chándal Nike, chanclas y calcetines blancos entrando en Estados Unidos, nos recuerda la viva imagen de los derrotados por Roma, que eran paseados como un signo de la victoria por las calles de Roma. Roma, siempre Roma. Roma está en el inicio de todo. Hallazgo arqueológico en Pompeya. Descubren 2 estatuas humanas de tamaño real. Arqueólogos que excavan en la necrópolis de Portasarro, en Pompeya, Italia, han descubierto 2 esculturas humanas de tamaño natural que coronaban un muro funerario monumental. Las figuras, un hombre y una mujer representados de pie, miden aproximadamente unos 75 metros y unos 77 respectivamente, y datan de entre el siglo II y I a.C. La figura femenina luce una túnica, velo y una lúnula, un colgante en forma de media luna, junto a otros adornos, lo que sugiere un posible rol religioso o prestigioso, quizá como sacerdotisa de Ceres, la diosa de la agricultura y la fertilidad. El hombre, ataviado con toga, sería un ciudadano romano con estatus pleno. Este hallazgo no solo amplía nuestro conocimiento del arte funerario romano, sino que también aporta nuevas pistas sobre las jerarquías sociales y la representación de roles femeninos en la antigua Pompeya. Las esculturas se estudiarán y restaurarán antes de ser exhibidas al público. Muy bien, lo ha hecho muy bien. El muy cabrón del centurión tiene otras. Es que... Yo creía que me amaba solo a mí, y eso también pensaban cada una de las demás. ¿Será centurión el tío? Por primera vez vamos a hablar en Cabe Canem de un festival de música, pero que tiene unos alicientes muy especiales. Saludamos a Mario Cornago al cuadrado, que es uno de los jóvenes más emprendedores de La Rioja. Saludos, Mario, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Charlie. Muchas gracias por tenerme aquí en este podcast y agradecido por la invitación. Faltaría más. Tú naciste en Calahorra, La Rioja, el 21 de noviembre y yo el 23 de noviembre, no en Calahorra. Por poco no nacimos el mismo día, Mario. Sí, eso es muy curioso. Con cambio de horóscopo, pero cierto es que muy próximos. Recuerdo que en un súper de Calahorra, donde he estado, cuando yo la visité, sonaba una canción de Pablo Abraira, Gavilano Paloma. Tú no sabes de quién hablo, ¿verdad? Pues la verdad que yo creo que una de las canciones más icónicas de la música romántica, ¿no? De setentera, ¿puede ser? Claro, oye, qué crack estás hecho. Sabía que tus padres habían trabajado en el mundo de la música, con orquestas que eran gente del mundo de la música, pero que te acuerdes de Pablo Abraira y Gavilano Paloma, sí, es una canción de los años 70. Tú tienes 26 años. Sí, me suena. Sí. Sí, correcto, aquello que dice, amiga, hay que ver lo que es el amor. Gavilano Paloma. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma. Tú tienes 26 años, sí. Mario, que es un insulto al intelecto, ¿no?
No, la verdad que pues siempre me he caracterizado por indagar mucho y buscar información y pelear por mis motivaciones. Y bueno, siempre he tenido la suerte, además de tener ese apoyo de los de cerca, que si ya de por sí estoy un poco con mucha ilusión siempre y encima me apoyan, pues la verdad que desde el principio pude emprender y sí, o sea, con 26 años ya lo tonto tengo una cuanta experiencia ya en las espaldas. Mario, ¿qué te ha atrapado a ti de la Roma antigua? Buah, sería difícil responderte sin pararme a pensar en esa infancia que recordaré pues momentos para mí muy importantes que fueron ligados a la historia, principalmente a la de la antigua Roma. Y te diría que una de las cosas más pintorescas de mi infancia fue el acudir con bastante continuidad al parque temático Terra Mítica, bastante famoso y bueno, célebre por diferentes cuestiones. En Valencia. Bueno, como joven, sí, en la Comunidad Valenciana, como joven y sobre todo con esos ojos de niño, que todo lo ves con ilusión y maravillado por esos edificios imponentes característicos de la cultura greco-romana, como templos o directamente fortalezas. Para mí el haber ido durante mi niñez y recorrer esos caminos y esos paisajes que se pudieron definir en la costa mediterránea, en ese parque, pues a mí me inspiró mucho. Independientemente de que fuera un parque temático, de atracciones, etcétera, justo yo creo que era lo que menos miraba, pero sí que te diré que eso pudo hacerme abrazar a la historia de otra manera, igual mucho más divertida, más lúdica, y a su vez que pues directamente me facilitase el acceso pues a leer un libro de historia, ver una película relacionada con la historia o cualquier cuestión relacionada con la historia y por supuesto con el antiguo Imperio Romano o con la antigua Roma en general. Y fue muy fácil para mí luego digerir, porque casi se convirtió casi para mí un hobby, ¿no? La historia. Sí. Y siempre he estado ligado a la historia, incluso he tenido la oportunidad de hacer olimpiadas de historia y todo lo relacionado con la historia en general, está muy vinculado a mí. Entonces, cuando se me da la oportunidad de hacer un proyecto como es Jólica, que involucra tantas cuestiones como sobre todo la temática, el atrezo, personalmente me fue muy fácil el atreverme a hacer algo que de alguna manera era mi pasión y sobre todo que estaba muy ligada al territorio. En este caso, Calahorra tiene un sentimiento de pertenencia hacia la estructura y todo lo relacionado con la antigua Roma. Entonces fue para mí muy fácil el apostar por esa temática. Que sí, que Calahorra es muy romana, muy romana a nivel de monumentos, ¿no? Y tu festival Jólica se nutre en sus múltiples escenarios musicales de escenografía romana. Explícanos, Mario, ¿ya tienes claro qué escenografía romana habrá en la próxima edición de Jólica? Sí, sin duda, sin duda. Para mí, la cultura y todo lo que ha trascendido de la cultura romana y la arquitectura romana, pues es un icono, ¿no?, de la sociedad, de los pilares, nunca mejor dicho, de una sociedad como la nuestra. Hoy en día, para mí, el atrezo de Jólica es un esfuerzo muy grande el llevarlo a cabo, por lo que significa el construir efímeramente un escenario y con todo lo que ello conlleva. Y bueno, para ver columnas dóricas ahora mismo en Jólica es lo más normal, porque cada rincón pues es algo muy, muy característico y que intentamos buscar hasta el mayor de las representaciones en cada lugar y mirando siempre y mimando esos detalles. Y los escenarios tienen varias evoluciones. Siempre además hemos trabajado con artistas falleros que afortunadamente tenemos grandísimos artistas de las tallas y de estas composiciones, en este caso en nuestro país. Sí. Entonces, pues tener la posibilidad de disfrutar de una sinergia de festival con artistas falleros y con temática, en este caso de las antiguas civilizaciones, pues para mí se une la tormenta perfecta y disfruto como un niño, como ese niño
que recorría esos caminos que te decía antes. ¿Podemos saber algo concreto de esta escenografía del 2026 o nos vas a contar alguna del 2025? Bueno, todavía es pronto porque los festivales, a pesar de que conlleven trabajarlos durante todo un año en la planificación de la siguiente edición, por lo menos de festivales de gran formato, de los que intentamos caracterizarlos aquí en nuestra empresa. Ahora mismo justo estamos en ese proceso en el que se están desarrollando ideas creativas para las composiciones artísticas y a nivel de producción buscar la viabilidad y ese equilibrio entre producción artística y viabilidad económica para llevarlas a cabo. Sí. Pero sí que es cierto que hemos intentado mimar y renovar continuamente las escenografías para que una vez ya el público las ha visto, no las repita y simplemente constantemente vea cosas nuevas y le traslade un mundo nuevo, un mundo ficticio en el que se acaba haciendo realidad cuando ocurren esos días aquí en Calahorra. Y bueno, lo más característico del festival ahora mismo son esos templos imponentes con las fachadas, con frisos muy, muy temáticos, muy concretos, con esculturas, pero siempre alineados con esos templos tan característicos de la antigua Roma. Pues bueno, estamos trabajando en ello para precisamente pues bueno, que pueda ser una recreación del templo de Júpiter o cualquier cuestión similar. Y hay esculturas también, ¿no? ¿Qué tipo de personajes podemos encontrarnos? Pues bueno, podemos encontrar senadores romanos inspirados en el antiguo Imperio Romano. Sí. También recreaciones como la Matrona o Quintiliano, célebres esculturas aquí en Calahorra, o directamente incluso la Victoria de Samotracia, todo lo relacionado con esa antigua cultura romana y sobre todo algo tan importante como fue la escultura para en este caso el antiguo Imperio Romano. Sí, ya habéis presentado el festival, la edición del 2026. ¿Qué artistas tendrá? ¿Son artistas de tipo musical, nada que ver con Pablo Abraira, ¿no? ¿Cuándo será? ¿Qué fechas? Bueno, hablan del amor, muchos de los artistas. Bueno, el amor, que pasan por el festival. Es importante para la música, desde los Beatles a los Rolling Stones, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Cierto es que, bueno, el festival en cuestión hemos siempre intentado relacionarlo con la música contemporánea. Es más, intentamos también diseñar un concepto en el que la gente se sienta cómoda al escuchar pues bueno, canciones o directamente actividades relacionadas con la actualidad. Entonces, es un lugar de que fusiona y une a diferentes géneros musicales, pero a la vez también une a las personas que confluyen en el festival. Es un festival intergeneracional en el que hay jóvenes, hay gente más adulta, hay niños. Es algo fantástico que revitaliza y llena de vida las calles de Calahorra y de La Rioja. Y afortunadamente no solo incluso solo transfluye música, sino todo lo contrario. Todos los tipos de arte, desde danza, recreaciones, teatrales, pintura, muralistas, cinematografía. Intentamos de alguna manera unificar todo precisamente para hacer un proyecto cultural súper completo y que además tenga esa visión educativa, como puede ser tener impactos de templos romanos o cultura romana o incluso de las antiguas civilizaciones directamente para que nos enseñen historia de una manera mucho más bonita. Digo, el 2026 va a haber carreras de cuadrigas y lucha de gladiadores como en el 2025. Esa fue una de las grandes novedades este año, en 2025. Fue súper emocionante ver el coso galogorritano recreando un Circus Maximus y fue muy muy bonito el ver el impacto que tuvo a nivel nacional, algo tan novedoso como era pues la primera vez que se hacían lucha de gladiadores y carrera de cuadrigas en un festival al uso. Entonces yo creo que es algo que ya caracteriza el festival. Vamos a trabajar en ello, en seguir dinamizando actividades como las que has mencionado, precisamente para que envuelva más, si cabe, que la gente cuando llegue se transforme
es otra esencia completamente diferente. Sí, ¿qué fechas tenemos? Por cierto, las entradas ya están a la venta, ¿no? Sí, justo salieron ayer, casualidad de la vida. Bien. Y la verdad que estamos súper contentos, tenemos la suerte de tener una comunidad que desde el principio siempre ha estado muy unida al festival y bueno, lo visibilizamos siempre enorgulleciéndonos de esos que denominamos Holikers, precisamente incluso desde el principio compran las entradas sin cartel, creyendo en el proyecto, y eso nos hace motivarnos mucho, ¿no?, a todo el equipo. Y siempre el festival, preguntabas por fechas, es la semana previa a San Fermín, que es una festividad aquí en el norte de España muy característica, famosa internacionalmente, por supuesto. Sí. Entonces buscamos de alguna manera que, aprovechando esa inercia que supone la atracción de turistas internacionales, que con suerte poder catalizarlos y poder captarlos de alguna manera para que vengan al festival también una vez se plantean el venir hasta aquí. Y bueno, pues siempre se ha buscado esa fecha. Este año cae del 1 al 5 de julio y aquí les esperaremos a todos los usuarios que quieran venir. Bien, ¿cuántos visitantes esperáis este año? El año pasado esperabais 100.000. ¿El año que viene cuántos? Así es. Bueno, con revalidar esa cifra... Ya estás contento. O sea, yo creo que me doy más que satisfecho. Sí. Bien. Es una cifra increíble que a día de hoy yo creo que tengo que pestañear para ser consciente de todo lo que hemos creado, de todo lo que significa a nivel cultural, turístico, económico, un proyecto así para una región pequeña, y hacerlo cerca de mi casa, de lo que ha sido mi casa, pues para mí es pues un sueño hecho realidad. Ahí lo tienen Mario Cornago, 26 años, fundador y CEO, es decir, el jefe de la empresa Burkor, que fundaste a los 16 años. ¿Esto es correcto? Así es. La verdad que vaya crack, es emocionante. Vaya crack. Emprender desde muy joven, claro. Te enseña y te educa mucho. Sí. Bueno, ya has hecho algo. Te enseña muchísimo. No has terminado tus 2 carreras, pero es que no te hacen falta. La verdad que no me ha dado tiempo, que se dice pronto. He tenido la suerte de poder empezar mis estudios académicos universitarios desde que tuve oportunidad, por mi edad, con 17 años. Pues llegó muchas circunstancias, como que el proyecto empresarial creciese mucho, que me inhabilitase la posibilidad de compatibilizar todo, y algo muy crítico que fue la pandemia, que cambió nuestras vidas y desde luego que nos impactó de una manera muy abrupta. Justo en ese año hice el traslado porque estaba estudiando en Complutense Ciencias Políticas y Derecho, algo que también pues bueno, siempre me ha apasionado, ¿no? Sí. Todo lo que es jurídicamente hablando, pues importante para el día a día, y pude trasladar a la UNED, que pues, tenemos la suerte de tener un sistema más que interesante de estudios a distancia, y aquí seguimos, a ver si ya acabamos, que no queda nada. ¿Cuántos festivales musicales organizarás en 2026? ¿Estarás en Miami? Pues ahora mismo tenemos la empresa como matriz de todos estos festivales o microfestivales. Holika es el más característico y el que más afluencia tiene, pero hay otros proyectos como Gran Reserva, Contrevia, Entre Ríos. Holika, pues que mencionabas el tema de Estados Unidos, hemos tenido la posibilidad de emprender una escalabilidad del proyecto a nivel internacional. Justo la empresa de Estados Unidos tuvimos la gran suerte de que un universo privado pues bueno, quisiese comprar la propia empresa, y tuvimos esa suerte pues de económicamente pues poder llevar a cabo una operación así, pero la escalabilidad internacional para nosotros es fundamental y en ellas estamos. Muy bien. Mario, muchas gracias por tu tiempo. 26 años dan para mucho, ya lo estamos comprobando. Felicidades especiales por esta iniciativa romana musical que nos ha entusiasmado, y esperamos algún día comprobar en directo Holika. Por cierto, lo he dejado para el final. ¿Por qué Holika? Es un nombre muy, muy peculiar que tiene que ver con las antiguas civilizaciones. En 2016, cuando emprendimos todo este proyecto, veníamos de realizar una pequeña fiesta
que venía a ser una temática hindú que es muy característica por sus lanzamientos de colores. Entonces, bueno, respetando un poco todo lo que fue para nosotros ese comienzo, indagué. Y bueno, como siempre busco en la historia, que siempre me encanta, ¿no?, trabajar con nuestras raíces o con las raíces de las cosas, semánticamente se había cambiado el concepto hindú cuando se trajo todo esto a Europa, y el nombre real allí en hindú, en la India, el nombre hindú es Holika Dahan, de esa festividad, que viene a ser como la quema del demonio Holika, que es un demonio benigno, que es peculiar esto, es algo que veneran, y hacen una quema como para invocarlo, y al día siguiente, que es el primer día de la primavera, es un poco como la noche de San Juan, o incluso las propias fallas, que también son en primavera. Se entiende. Y entonces, bueno, con ese contexto me encantó el nombre. Cuando me ocurre la posibilidad de poder estar en Calahorra con el festival y, digamos, de alguna manera, enlazar todo esto, porque el nombre ya estaba pues registrado, encontramos una conexión entre la India y el antiguo Imperio Romano a través de Alejandría y la Ruta de la Seda. Entonces nos pareció súper bonito y seductor el poder unificar todas esas antiguas civilizaciones que de alguna manera pudieron estar conectadas. Y de hecho nuestra imaginación nos hace poder imaginarnos a Holika, el festival, con ya no solo esa temática romana, sino las civilizaciones que colindaron históricamente. Mario, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Muy, 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 muy orgulloso de haber formado parte de este podcast y darte las gracias, Charlie. Adiós, Cabe Canem. Cuidado con el perro, Mario, no te muerda el trasero. Adiós. Adiós, Charlie. Cabe Canem, el podcast de Roma, que vale un imperio, con Charlie y Diego. Cabe Canem. El profesor Tony Conejo, doctor en Historia del Arte, en su sección Curiosidades de Roma, en este capítulo 24, nos habla de la vinculación de los meses del calendario y Roma. Tony Conejo y las curiosidades de Roma y no van broma. Tony Conejo, explicaciones que van de la plebe a los emperadores, pasando por las legiones. Gracias a Tony Conejo. Como es bien conocido de todos, el mes de enero es el primero de los 12 que componen nuestro calendario. Marca el comienzo de un nuevo año y simboliza el inicio, la renovación y un largo listado de propósitos que a veces se cumplen y a veces olvidamos. Igual que tantas otras cosas, su origen se remonta a la antigua Roma, donde el tiempo no solo se medía, sino que también se cargaba de significado religioso y político. El nombre enero proviene del latín Januarius, en honor al dios Jano, Janus, una de las divinidades más antiguas de la mitología romana. Jano era el dios de los comienzos, de las transiciones y de las puertas, y se le representaba con dos rostros, de tal guisa que miraban simultáneamente, uno hacia el pasado y otro hacia el futuro. Esta imagen lo convertía en el símbolo perfecto para el primer mes del año, ya que enero mira al año que termina y al mismo tiempo al que comienza, o lo que es lo mismo, cierra una puerta para abrir otra. Sin embargo, enero no fue siempre el primer mes del año. En sus orígenes, el calendario romano tan solo contaba con 10 meses y comenzaba en marzo, mes dedicado a Marte, siguiendo el ciclo agrícola de los trabajos en el campo. Según la tradición, el rey Numa Pompilio, a principios del siglo VII antes de nuestra era, fue quien añadió los meses de enero y febrero y situó a enero en la primera posición, bajo la protección del mencionado dios Jano. Los romanos celebraban su llegada felicitando a sus seres queridos y deseando un annum novum faustum felice, es decir, feliz y próspero año nuevo. En ese contexto solían intercambiarse regalos conocidos como estrenae, de aquí deriva nuestra palabra estrenar. No nos imaginemos regalos de alta enjundia como los que nos hacemos hoy día por la festividad de Reyes, sino más bien símbolos de buena esperanza, buen augurio y prosperidad, como monedas, higos, dátiles, etc. Muchas de estas tradiciones pueden considerarse, en cierta manera, antecedentes de costumbres actuales relacionadas con el inicio del año. Con el paso del tiempo, el calendario romano fue reformado,
especialmente con la instauración del calendario juliano por Julio César en el año 45 antes de nuestra era, tarea que se llevó a cabo gracias a la ayuda del astrónomo Sosígenes y gracias a la cual el año quedó fijado en 365 días. Esta reforma permitió solucionar algunos desajustes temporales y el nuevo cálculo fue tan preciso que ya no se tocó nada hasta el aprobado por el Papa Gregorio XIII en el 1582, es decir, hasta la instauración del calendario gregoriano, que es el que seguimos utilizando actualmente. Así, cada vez que comenzamos un año nuevo en enero, seguimos en tradición con más de 2000 años de historia. Sin saberlo, repetimos un gesto heredado de la antigua Roma: detenernos un momento entre lo que fue y lo que será, mirar atrás para aprender y mirar hacia adelante con esperanza. De este modo, enero sigue siendo, como lo fue para los romanos, el mes de los comienzos. Muy bien, lo ha hecho muy bien. Este podcast acerca Roma con frescura. Ser riguroso no significa ser aburrido. Este podcast defiende rigor y toques de humor. La vida son 4 días y ya hace 2000 años de Roma. Ahora mismo, no sé por qué he dicho esto. Un hallazgo en Pompeya revela cómo trabajaban los albañiles de la antigua Roma. Arqueólogos han desenterrado en Pompeya una casa que estaba en plena reforma cuando la erupción del Vesubio la sepultó en el año 79 después de Cristo, proporcionando una instantánea única del proceso de construcción romano. Los restos muestran herramientas, materiales apilados y recipientes con cal viva y puzolana volcánica, ingredientes esenciales del hormigón romano conocido como opus caementicium. Este hormigón, resultante de mezclar cal viva y ceniza volcánica, era preparado en caliente y daba lugar a un material extraordinariamente duradero e incluso autocurativo, capaz de resistir siglos y entornos húmedos mejor que muchos concretos modernos. La evidencia arqueológica recuperada en Pompeya confirma que los albañiles romanos dominaban técnicas más complejas de lo que describían los tratados clásicos. El hallazgo no solo arroja luz sobre la práctica real de la construcción en la Roma imperial, sino que también ayuda a los investigadores a replicar estas técnicas antiguas para preservar y restaurar edificios históricos. Gracias, Patricia. Todo llega a su fin. Profesor Toni Conejo, profesor Violán, Patricia Violán, Rosa María Costa, Ferran Badía, Ricardo Valezzi, cuadro de actores y actrices de Cave Canem, la gran orquesta Cave Canem dirigida por el profesor Marcus Sinfonius. Presenta y dirige Charlie Diego, nacido en Tarrasa el 23 de noviembre de un gran año. El año 1999. Caben, el podcast de Roma. Caben, por Charlie Diego y con Toni Conejo.